Hemos leído como primera lectura una parte del primer libro del profeta Samuel, tomado del capítulo 16. Y es interesante, mis hermanos y mis hermanas, hemos escuchado el versículo 1 al 13, donde encontramos la unción de un hombre llamado David como el rey del pueblo de Israel. Y vea qué bonito esto, porque nosotros hoy en día, desde que nos bautizaron, fuimos consagrados también como sacerdotes, profetas y reyes. Recuerden cuando nos ungieron con el santo crisma, fuimos consagrados sacerdotes, profetas y reyes. Y eso nunca lo vamos a perder. Va a ser parte de nuestra vida siempre. Sin embargo, en el Antiguo Testamento también habían personas que eran ungidas como profetas, que eran ungidos como sacerdotes y eran ungidos como reyes, pero perdían esa unción. En el Antiguo Testamento se perdía. ¿Cómo se ungía al profeta? Al profeta se ungía por el llamado que Dios le hacía. Recordemos que en estos días nosotros leímos el llamado que el Señor le hizo a este hombre llamado Samuel. Acuérdese, en el capítulo 3, cuando el Señor llama a Samuel y le dice Samuel, 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 y entonces Samuel va y le pregunta al sumo sacerdote o al sacerdote Elí, le dice, ¿me llamas? Y entonces Elí le dice, no, yo no te he llamado, vuelve a dormirte por segunda vez, por tercera vez, y ya cuando llega por tercera vez, el profeta, el sacerdote, con el discernimiento que tenía, le dice, si alguien te llega a llamar, dile, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y entonces ese día lo llama el Señor por cuarta vez, se levanta este niño llamado Samuel y le dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y es bonito porque en ese momento el profeta recibe el llamado de Dios, la unción del Señor. Dice, vea, Samuel crecía y Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todavía el Espíritu no estaba sobre Samuel porque no había sido escogido como profeta. Entonces, ¿cómo se ungía el profeta? El profeta se ungía a través del llamado que Dios le hacía. Yo se los he explicado algunas veces, pero vamos a tratar de explicarlo nuevamente. Son tres palabras que tenemos que tener en cuenta. La primera palabra es la palabra bará. Bará, recordemos Génesis 1:1, en hebreo dice Bereshit bara Elohim. Bereshit es el principio, el inicio, lo que llamamos el Génesis, ¿no? En el principio bará, bará es crear. Dios crea de la nada, la palabra creadora de Dios. Esa es la palabra de Dios, la palabra bará, Bereshit bara. Pero cuando esa palabra creadora de Dios es comunicada al hombre, es una palabra bastante interesante, porque esta palabra es dabar. Cuando Dios su palabra se la comunica al hombre, es lo que se conoce en hebreo como dabar, o la dabar de Dios, que es la palabra de Dios que se comunica a la persona. ¿A quién se la comunica Dios? A una persona en específico, y esta persona es catalogada por Dios como un neví. Así es que se llama, tres palabras: dabar, que es la palabra bará, dabar y neví. Neví es el hombre escogido por Dios que escucha la palabra, la guarda y la comunica, lo que nosotros llamaríamos un profeta. Un profeta. ¿Y cómo es ungido el profeta? Pues con la palabra que le es comunicada. En este caso, el profeta Samuel es ungido en ese momento en que Dios le llama, le dice Samuel, y él responde, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, y entonces es escogido
por Dios en ese momento y ungido como profeta. Este hombre Samuel es un hombre bastante interesante, porque recordemos que la mamá de Samuel, llamada Ana, era estéril. El papá, llamado Elcaná, que tenía 2 esposas, Elcaná, una de las esposas era Ana. Ana va al templo a orarle en ese momento al Señor, al lugar del encuentro, y entonces le promete a Dios que si Él le da un hijo varón, vea que sabe pedir Ana, ella se lo va a consagrar desde niño al servicio del Señor y no va a pasar sobre este niño ninguna navaja. Es decir, hay una promesa que esta mujer hace. Ella sale de este encuentro, tiene una relación con su esposo, queda embarazada. De este embarazo entonces nace este niño llamado Samuel, que es escogido como profeta. Pero también no solamente es un profeta, sino que este hombre llamado Samuel llega a ser lo que se conoce como el sumo sacerdote al interior del pueblo de Israel. El sumo sacerdote era no solamente el que se dedicaba al oficio sacerdotal, que era ungido para tal oficio, sino que era el que también dirigía al pueblo de Dios. Era el que gobernaba al pueblo del Señor. Entonces era el profeta. Este hombre hacía las veces de sumo sacerdote y también hacía las veces de gobernante, de gobernador, solamente de que no existían los reyes. Entonces el pueblo de Israel se gobernaba a través de algo que se llamaban los jueces. Los jueces, recordemos que cuando hacen asentamiento en la tierra prometida, ellos se ubican en 12 tribus y cada tribu tiene un juez que lo comandaba, que lo gobernaba, que lo regía. Uno de estos jueces, recordémonos un hombre así grande y acuerpado como yo, llamado Sansón, ¿sí? Que tenía así harta fuerza. Sansón fue un juez, pero también un juez fue este hombre llamado Samuel, un hombre muy importante al interior del pueblo. Vea que Samuel recibe de Dios una orden. Samuel recibe de Dios un mandato. A partir del capítulo 8, el pueblo, capítulo 8 de primeras de Samuel, el pueblo empieza a pedir un rey. El pueblo se compara con los demás imperios. Entonces, si ven hacia el sur, allí está Egipto, África. Si ven hacia el norte, entonces está Mesopotamia, la Babilonia. Si ven al otro lado del mar, entonces tal vez estaba el imperio romano, estaba iniciando también ese imperio antiguo griego, persa, entre otros imperios muy grandes. Y ellos descubren que todos estos imperios son comandados por un solo rey, una persona. Y entonces le pide este pueblo a Dios que le dé un rey. En un primer momento el Señor se opone a darle un rey, pero después el Señor le dice a Samuel que tiene que ungir a uno en medio del pueblo. Y ahí es donde viene la unción de Saúl. ¿En dónde estaba Saúl? Dios después se lo va a echar en cara a Saúl. Le va a decir: Saúl, no se te olvides que eres rey, pero aunque eres rey, yo te saqué de cuidar las burras de tu padre. Uy, qué cosa tan terrible esto, ¿no? Aunque eres rey, yo te saqué de cuidar las burras de tu padre. Y el título que da la Biblia de Jerusalén en el capítulo 9 de Primera de Samuel es Saúl y las burras de su padre. ¿De dónde lo sacó el Señor? De cuidar burras. De allá lo sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? Vea que la Biblia en San Lucas capítulo 11, versículo 25, nos habla de algo que se llama la reproyección demoníaca. Y nos dice que el diablo siempre quiere volver. Que el diablo se va, pero siempre quiere volver. Y cuando el diablo vuelve, la situación postrera será peor que la primera. Nosotros tenemos que verdaderamente ser humildes y reconocer de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué estábamos haciendo cuando nos encontró el Señor? Personalmente yo no sé ustedes, yo era drogadicto, alcohólico, ladrón, estaba mal encaminado,
estaba andando con amigos que eran sicarios, estaba enlistado para irme con un grupo paramilitar por allá a echar bala en el monte. Ese era yo, Bernardo Moncada Ballesteros. A mí Dios me encontró drogado en una cantina, rodeado de una cantidad de cosas terribles. Y dice la Biblia que la situación postrera será peor que la primera. Dios me dice a mí hoy en día, como le dice a Saúl: Bernardito, eres sacerdote. Bernardito, te dieron el permiso para ser exorcista. Bernardito, eres misionero, pero no se te olvide que te saqué de cuidar burras. Te saqué de lo más vil del mundo, del fango. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué estábamos haciendo nosotros cuando nos encontró el Señor? Algunos enfermos, algunos oprimidos, algunos, tal vez mis hermanos y mis hermanas, pasando por necesidades terribles, por unas necesidades no solamente materiales, sino físicas, familiares. Muchos de nosotros, hermanos, fuimos atacados por un demonio, nos hicieron una brujería, y entonces, por tratar de defendernos de esa brujería, de ese maleficio, empezamos una jornada diaria de servicio al diablo, donde íbamos de grupo en grupo, pero de brujo en brujo, de limpia en limpia, de entierro en entierro, de lugar en lugar. Y ya cuando nos gastamos el dinero, cuando ya vimos que no nos podían ayudar, de que el brujo no podía hacer nada, ahí sí tal vez pensamos que Jesús podía hacer algo por nosotros, y ahí acudimos a la iglesia buscando de una oración, y aquí estamos. ¿Cuántos de nosotros? Tal vez estábamos en una posición económica buena, y cuando estábamos en una posición económica buena no nos acordábamos de Dios porque no necesitábamos, pero llegó el día malo. Vea que Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, nos habla a nosotros de la armadura de Dios. Y es una oración que yo siempre hago porque la adopté en mi oración personal. Y dice San Pablo: para que puedas resistir el día malo. Llega un día que es el día malo en nuestra vida. Un día que es el día nefasto, un día que es el día en que nos tocó la enfermedad, nos tocó el diablo, nos tocó la miseria, nos tocó la pobreza, la escasez, no sé, tal vez la depresión, angustia, soledad, miedo, desesperanza, no sé, algo nos tocó. Y como dice el Padre Pío de Peclechina: bendita culpa, bendito pecado, bendito problema, que lo que hizo fue botarnos a los pies de Cristo. Allá, gracias a ese problema, nos caímos, nos encontramos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y para qué Dios permite eso? Dios permite eso para que no nos perdamos. Dios permite eso para que nosotros tengamos la humildad de reconocer que sin Dios no somos absolutamente nada. Como dice el mundo, que sin Dios podemos, y decimos nosotros: Dios sin nosotros es Dios, pero nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Absolutamente nada. Y Dios nos puede repetir a nosotros como le repitió al rey Saúl: no se te olvide, Saúl, que te saqué de cuidar las burras de tu padre. Tenemos que ser humildes, reconocer de dónde nos sacó el Señor, para que no podamos volver, ni nunca querramos volver a ese mundo del cual el Señor nos ha rescatado. Sin embargo, Samuel recibe una orden del Señor, y Samuel recibe la orden de que unja a un hombre que va a ser el rey de Israel, con el cual inicia lo que se conoce como la monarquía al interior del pueblo de Israel. Y entonces sale Saúl, y también sale este hombre llamado Samuel, y encuentra a este hombre que era un hombre alto, fornido, un hombre bastante interesante, y entonces lo unge, le derrama el aceite y lo escoge como el monarca, como el rey del pueblo de Israel. Sin embargo, la historia de Saúl es un poco triste, porque Saúl es como el prototipo de las personas que no cuidan la bendición de Dios y que por el pecado pierden lo que Dios les ha dado. Vea que Saúl fue ungido por Dios a través del profeta como rey. Sin embargo, 3 pecados cometió este hombre y Dios lo rechaza. Dios lo hace a un lado. Dios le quita
el llamado que había hecho como rey y unge a otro que lo vimos ungido hoy. Primero, la desobediencia. Es un hombre que no sabe obedecer. Dios le da una orden. Dios le dice que no puede guardar nada de lo que haya conquistado, que todo tiene que pasar por el cuchillo, por la espada, y él se queda con las vacas gordas, con el ganado mejor, con amuletos, fetiches, talismanes y con todo que era del pueblo enemigo, porque cree que entonces él puede interpretar la palabra de Dios como quisiera. Como cuando uno le dice a la gente, ve a darle culto a la muerte es malo. Cargar amuletos, fetiches, talismanes es malo. Cargar billetes en la billetera rezados o manillitas de colores que para la buena suerte. Hay gente que se pone una manilla roja y uno le pregunta, ¿y esta manilla roja para qué es? No, padre, que es una contra, que es para la buena suerte. Ya es brujería. Hay gente que dice, no, padre, eso simboliza para mí la sangre de Cristo. Es totalmente diferente. El sentido es diferente. Hay gente que se pone unas manillitas con un ojito en el centro. Es un amuleto musulmán llamado el Nazar. Y uno le dice, mira, eso es malo. No, padre, ¿eso qué va a ser malo? Una señora me respondió, es que son los ojos de Santa Lucía, creo que fue el que me dijo, el ojo de Santa Lucía y el ojo de Dios. Es un amuleto, búsquelo por internet, googléelo. Hoy en día los celulares nos lo comunican todo a través de Google. Ponga ahí Nazar con Z, N-A-Z-A-R, y le va a salir ese ojito que es un amuleto musulmán. No es ni cristiano, eso es musulmán. Y a veces lo ponen en una manito, que es la mano famosa, mano de Fátima. Fátima era la hija de Mahoma, la esposa de Omar. Y entonces esa manito es un amuleto musulmán. Y hay gente cargando esta porquería ahí, que ni los musulmanes respetan eso, que es un amuleto. Y usted como cristiano está cargando algo que no es ni de Dios. O hay gente que uno le dice, vea, poner una herradura sobre la puerta de su casa es malo. ¿Y por qué es malo? Porque ya usted la tomó como un amuleto. Quítela, póngala al caballito. Qué bonito es tener un caballito, ¿cierto? Póngale la herradura al caballito. Pero no la ponga en el dintel de la puerta porque ya es malo. O hay gente que carga una cantidad de cosas y uno ve una cantidad de cosas, que el cuarzo, que la pata de conejo, que el trébol de 4 hojas. Cargan una cantidad de cosas, que el culto a la muerte, que el billete rezado de la billetera, que el amuleto, el fetiche talismán sobre el cuerpo, debajo del colchón, que las tijeras cruzadas con un hilo rojo debajo del colchón, que para que le vaya bien, que los limones en agua al entrar a la casa, y una cantidad de cosas que uno le dice, vea, eso es malo, eso es un amuleto, eso es un fetiche, eso es una puerta que usted le abre al diablo y el diablo se aprovecha de eso tan sencillo para hacerle la vida imposible. O hay gente que se siente mal y de unas que se pasan el huevo por encima limpiándose, padre, y uno dice, Dios mío, pero ¿para qué hacen eso? No lo hagan. Sin embargo, la gente dice, no, yo lo hago porque a mí me lo enseñó mi mamá, me lo enseñó mi abuela, y entonces lo siguen haciendo. Se llama desobediencia y fue uno de los pecados por los cuales el rey Saúl perdió la bendición y el llamado que Dios le había hecho. Perdió la monarquía. Primero, la desobediencia. Vea que la palabra obediencia, numeral 144 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que obedecer viene de 2 palabras latinas, ob audire. Y ob audire traduce como el que escucha. ¿Quién es el que no obedece? El que no sabe escuchar. Y el pueblo de Israel tiene 613 leyes. Y la primera ley, ¿cuál es? De las 613, ¿cuál es la primera? Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Porque a veces por la necesidad, a veces por la enfermedad, nosotros nos cerramos tanto que no sabemos escuchar. Y el que no escucha no obedece. Yo les digo hoy, si usted tiene un amuleto en su casa, bótelo. Y a veces es impresionante porque hay gente que es supremamente católica. Un ejemplo, yo he ido a bendecir casas y cada vez que yo voy a bendecir una casa, yo pues hago el rito de inicio, de perdón y de exorcismo del agua, de la sal y el aceite, los mezclo y tomo una vasijita, un recipiente con una flor o que hace las veces de un hisopo cuando no lo llevo y empiezo a esparcir agua bendita por toda la casa. Y voy rezando el exorcismo a San Miguel Arcángel, que para la gloria del Señor me lo regaló de memoria. Y entonces voy rezando, pero voy poniéndole cuidado que hay en la casa que no le da la gloria a Dios.
Aquel día estaba bendiciendo una casa y me encontré dos pirámides. Una pirámide de cristal con una cantidad de cosas por dentro, y la pirámide, cuando la usan, eso se llama la cristalterapia. Apostatan contra la Santísima Trinidad. Vea que San Agustín de Hipona representó a la Santísima Trinidad en un triángulo equilátero con un ojo en el centro. Así es como se representa católicamente a la Santísima Trinidad. Un triángulo cuyos tres lados son iguales y el ojo en el centro, Dios que todo lo ve, así lo representó San Agustín. ¿Y cómo apostata el diablo contra la Santísima Trinidad? Una pirámide. ¿Ustedes nunca han leído dónde está enterrado el fundador de los Testigos de Jehová? O algún día que la curiosidad le gane, vaya a Google y ponga tumba del fundador de los Testigos de Jehová, Charles T. Russell. Vaya, póngalo. ¿Sabe dónde está enterrado? En una pirámide. Y qué desgraciado. Tiene ahí en la tumba una cruz y tiene una corona de la Virgen María. Una cosa pero terrible. Una cosa, búsquelo si no me creen. ¿Usted no ha visto el billete de $1? Que hay y en el centro está la pirámide. Eso mismo. ¿Y saben para qué lo utilizan? Para renegar contra Dios, contra la Santísima Trinidad. Es una cosa pero terrible, terrible, terrible. Ahí está la gentecita cargando su fetiche, su amuleto, su talismán. En la liberación que yo hago, les voy a hacer ahorita, después de la misa con el Santísimo, ustedes van a ver que yo reprendo todo que es cristalterapia, campana de cristal, cuarzo, y una cantidad de cosas que utilizan la nueva era para contaminar a la gente. Hay gentecita que dice, no, yo no lo voto, no me despego de eso. ¿Por qué? Porque es desobediente, porque no saben escuchar. ¿Saben cuál fue el segundo pecado que cometió este hombre Saúl, por el cual Dios lo rechaza? El segundo pecado se llama la idolatría. De hecho, en la época antigua, 3 pecados acarreaban muerte: el adulterio, la blasfemia y la idolatría. Acuérdense de la mujer que botaron a los pies de Jesús y le dijeron, este tipo de mujeres la ley de Moisés manda matarlas a pedradas. Adulterio, San Juan capítulo 8. Recordemos por qué fue condenado a muerte nuestro Señor Jesús. El sumo sacerdote le preguntó al Señor que si él era Dios, hijo de Dios, y el Señor le dice, tú lo has dicho. ¿Y qué hizo? Se rasgó las vestiduras y dijo, ¿para qué necesitamos testigos? Es reo de muerte, ha blasfemado, y lo mataron según ellos por blasfemo, porque la blasfemia acarreaba muerte. Pero el tercer pecado era la idolatría. Personas que iban donde los brujos, donde las brujas, donde los hechiceros, que pasaban por el fuego, por la limpia, y perdían la bendición del Señor. Vea que Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 9, nos dice por qué el pueblo que habitaba antes de que llegaran los israelitas perdieron la bendición de Dios. Y vea lo que dice, escúcheme. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de estas naciones. Ojo con esto. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Cuántos mexicanos me han dicho, uy padre, yo hice pasar a mi hijo por el fuego? Quemamos alcohol en forma de círculo o una estrella de 5 puntas y ahí sentí a mi hijo por el fuego. Vea que la Biblia lo prohíbe, una cosa pero terrible. No ha de pasar nadie a su hijo o a su hija por el fuego. Que practique la adivinación, la astrología, leer el horóscopo, la hechicería, el hechicero, el brujo, el mago, el que quiere a través de las artes mágicas conjurar demonios para dañar a los demás. La hechicería o la magia, dice la Biblia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros, es decir, muertos, aquellos que vayan de la muerte. Ningún encantador, ni espectros, o adivino, ni evocador de muertos. Vea. Uy, qué cosa tan clara habla la Biblia. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación, una maldición para Yahvé. Escúcheme. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a estas naciones a tu llegada. Es decir, perdieron la bendición de vivir en esta tierra por todo lo que acabamos de leer. ¿Y cuántos de nosotros
Hemos perdido la bendición de Dios por andar en las limpias, en las brujerías, en las hechicerías. El rey Saúl es una muestra, un prototipo de que andar en esto que la Biblia condena es malo, y por esto pierde el rey Saúl el llamado que Dios le ha hecho, la idolatría. Si usted no quiere perder la bendición de parte del Señor, renuncie a toda esa porquería. Ahorita estábamos predicando en Monterrey y fuimos a Monclova, un pueblo muy bonito. Me hice amigo un sacerdote espectacular, un hombre, me dejó marcado ese padre, lo buena gente que es. Y vea qué interesante esto, mis hermanos y mis hermanas, porque camino allá hay algo que se llama dizque el niño Fidencio. Padre, me decían, allá queda el santuario del niño Fidencio. Yo pensé, yo soy muy devoto al Divino Niño. En Colombia tenemos al Divino Niño Jesús del 20 de julio. Yo pensé decirle, llévenme a adorar la infancia de Jesús, a venerar la imagen. Y me dicen, no, padre, si eso es una brujería terrible, padre. Esto es un santuario casi peor a lo que llaman la Santa Muerte. Y les pregunto yo, y me explican qué era eso. Digo yo, uy, Dios mío, qué cosa tan terrible. Y dice que hasta presidentes de la República Mexicana han ido a ver al niño Fidencio, que para las limpias y una cantidad de cosas. Dice uno, qué cosa tan terrible. Vea que tienen el santuario de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué no corren mejor a la Madre del Señor pidiendo la intercesión? Pero se van donde los brujos y las brujas, y por eso pierden la bendición. Por eso desaloja el Señor estas naciones, y eso le pasó al rey Saúl. Fue y buscó una bruja para consultar el alma del profeta Samuel, y por eso el Señor rechaza a este hombre, una cosa terrible. Y el tercer pecado que cometió fue querer usurpar al sumo sacerdote llamado Samuel. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el respeto por los sacerdotes? ¿Y cuántos quieren hacer cosas que hacen los sacerdotes? Yo he conocido laicos muy ungidos, muy usados, que ya no necesitan del sacerdote, sino ellos mismos exorcizan el agua y hacen una cantidad de cosas, usurpando el sumo sacerdocio que el Señor nos ha dado. Hay algo que se llama el abuso de poder. Es un delito en el derecho canónico, y es una persona que usurpa el sacerdocio. O cuánta gente se hace pasar por curas, celebrando la misa, confesando, cuando no lo son. Es un pecado terrible, y fue el pecado que cometió el rey Saúl. Quiso usurpar al profeta Samuel, y Dios lo rechaza completamente, lo echa, y el Señor unge a uno que es el rey David. En Primera de Samuel, capítulo 16, vea que el rey David se parece mucho a mí, o yo me parezco a él. Dice, vea, todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Dijo Samuel a Jesé, manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. El niño era rubio, de ojos bellos y de hermosa presencia. Ahí está. Rubio, de ojos bellos y hermosa presencia. Era el menor, el más pequeño. Sin embargo, el Señor no ve lo externo, sino que ve lo interno. Y este niño rubio, de ojos bellos y hermosa presencia, era un hombre según el corazón de Dios. Y Dios, vea qué interesante esto. Dios hace que el profeta unja a este hombre. Lo unge. Y al ungirlo se convierte en el rey de Israel. Y una persona que marcó al pueblo de una manera tremenda. Logró hacer lo que no hizo Saúl. Saúl no unificó el pueblo como un solo pueblo. El rey David sí. Saúl no le dio capital. El rey David sí, Jerusalén. El rey David lo que hizo fue tomar el idioma de los hebreos y ponerlo verdaderamente como idioma principal. Y sobre todo, según el cronista, dejó los planos para el templo que construye su hijo Salomón. El rey David recibe la promesa de Dios de que uno de su linaje va a ser el Mesías, el Dios con nosotros, el Emanuel. El rey David, un hombre pequeño, de baja estatura, pero un hombre que verdaderamente hizo la voluntad de Dios. Y el Señor hizo unas cosas tremendas a través de este hombre. Siendo el más pequeño, venció a Goliat. Recuérdense de Goliat. Sin embargo, si usted pone eso tan pequeñito en las manos de Dios,
Dios va a poder hacer cosas grandes y maravillosas, como las hizo a través de este hombre. Sin embargo, tenemos que entender que tenemos que ser obedientes, tenemos que verdaderamente hacerle caso al Señor y no ir donde los brujos y las brujas, y tenemos que respetar el sacerdocio de la Iglesia Católica, a los sacerdotes ungidos y escogidos por el Señor. Hoy en día nosotros también somos consagrados sacerdotes, profetas y reyes. Eso no se pierde, pero está el sacerdocio ministerial, que somos nosotros. Dios nos ha comunicado su sacerdocio para que llevemos al pueblo a la sanación y a la liberación. Le pedimos hoy a Dios, a través del corazón de la Virgen María, que esto que les he predicado se haga realidad en nuestra vida, que hoy seamos sanos, libres, vivamos bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.